Bienvenidos a Historias de Horror, donde cada palabra se convierte en un eco que retumba en lo más oscuro de tu mente. Aquí no hay vuelta atrás, porque lo que estás a punto de escuchar no es un simple relato, sino un susurro real de lo que se oculta en las sombras. Prepárate, cierra la puerta, apaga las luces y abre tu mente, porque esta noche más que nunca, dame todo tu miedo. La historia comienza en la Sierra Mexicana, en un lugar donde el silencio pesa más que las balas y donde el viento parece arrastrar secretos que jamás debieron ser escuchados. Era 1997. Una unidad militar recibió órdenes de internarse en lo más profundo de la Sierra de Guerrero. Oficialmente, su misión era sencilla: localizar un campamento clandestino que, según los reportes, servía como escondite para un grupo armado. No obstante, desde el primer momento, los soldados notaron que había algo extraño en esas órdenes. No había un mapa claro, no había coordenadas exactas. Solo una instrucción vaga de seguir el río hasta donde deje de escucharse. El teniente Ramírez, un hombre serio, curtido en campañas, pero con una cicatriz en el alma que nunca mencionaba, dirigía la tropa. Entre sus hombres había jóvenes inexpertos, apenas salidos de la adolescencia, y veteranos que ya no creían en nada. Todos compartían un mismo presentimiento: aquella misión no tenía sentido. A medida que se adentraban en la sierra, los árboles se volvían más densos, el aire más espeso y las noches más largas de lo habitual. Los soldados comenzaron a notar cosas que nadie quería decir en voz alta, pasos que se escuchaban detrás del pelotón cuando nadie estaba allí, susurros entre las ramas y un olor metálico, como sangre vieja, que impregnaba el ambiente al caer el sol. La primera noche fue insoportable. Los hombres armaron su campamento junto al río, pero casi ninguno logró dormir. Entre sueños inquietos, varios aseguraron haber visto figuras moverse entre los árboles. Ramírez, tratando de mantener la disciplina, les gritó que dejaran de imaginar cosas, pero en el fondo, él también lo había visto: una sombra enorme, demasiado alta para ser humana, que los observaba desde el borde del bosque. Al segundo día, las provisiones comenzaron a desaparecer misteriosamente. Los soldados se juraban entre ellos no haber tocado nada, pero las raciones se reducían sin explicación. Y lo más inquietante, uno de los rifles amaneció desarmado, pieza por pieza, como si alguien hubiera querido dejarlos indefensos. Alguien que sabía exactamente lo que hacía. El tercer día, cuando el sol se ocultaba, encontraron lo que parecía ser el campamento que buscaban, pero no había enemigos, ni armas, ni rastros de un grupo armado, solo chozas destrozadas, ropas manchadas de algo oscuro y reseco, y símbolos extraños tallados en los troncos de los árboles. Símbolos que ninguno de los soldados reconocían, pero que a todos les erizaron la piel. Eran formas torcidas, como espirales que terminaban en garras, y rostros deformes que parecían gritar en silencio. Uno de los jóvenes, López, preguntó en voz baja: «Mi teniente, ¿y si no son hombres los que hicieron esto?». Nadie se atrevió a reír. Nadie contestó. Esa noche, el infierno comenzó. A medianoche, los soldados escucharon un alarido tan agudo que parecía romper el aire. Venía del bosque, pero al mismo tiempo de todas partes. La tropa se levantó de golpe, apuntando sus armas hacia la oscuridad, mientras el grito se transformaba en un rugido gutural. Y de pronto, el bosque entero se llenó de ojos, decenas de ojos amarillos brillando entre la maleza, rodeando el campamento. Ramírez dio la orden de disparar y las balas destrozaron ramas, hojas y sombras, pero los ojos no desaparecieron. Al contrario, parecían multiplicarse, y entonces lo vieron.
figuras negras, enormes, de 4 patas, que se movían con rapidez inhumana. No eran lobos, no eran hombres, no eran nada que conocieran, eran algo más antiguo, algo que no debía existir. El caos fue total. Los soldados gritaban, disparaban sin control, mientras las criaturas se acercaban, pero nunca lo suficiente como para que alguien pudiera verlas por completo. Solo sombras deformes, dientes afilados y manos. Sí, manos demasiado largas para ser animales que se estiraban desde la oscuridad para rozar a los hombres y luego desvanecerse. Cuando por fin amaneció, el campamento era un desastre. 3 soldados habían desaparecido. Ni rastros de sangre, ni huellas de arrastre. Simplemente no estaban, como si se los hubiera tragado la tierra. Ramírez, con el rostro demacrado, dio la orden de seguir avanzando. Nadie protestó, porque todos sabían que quedarse en aquel lugar era suicidio. Pero lo que no sabían es que avanzar los llevaría a algo mucho peor. Mientras el sol ascendía, el pelotón llegó a una grieta enorme entre las montañas, un abismo oscuro del que emanaba un frío imposible para aquella región. En las paredes de piedra estaban tallados más símbolos, mucho más grandes y detallados que los del campamento. Y en el fondo del abismo se escuchaba un canto. No era un canto humano, era un murmullo grave, profundo, como voces unidas en un idioma incomprensible que retumbaba en los huesos de los soldados. Uno de ellos, Torres, comenzó a sangrar por la nariz de inmediato y cayó de rodillas. Entre convulsiones, gritaba que las voces querían entrar en su cabeza. Nadie pudo ayudarlo. Se retorció hasta quedar inmóvil, los ojos abiertos mirando al vacío. El teniente Ramírez ordenó retirarse, pero cuando dieron la vuelta para escapar, descubrieron que no podían encontrar el camino de regreso. El bosque había cambiado. Los árboles, antes dispersos, ahora formaban un muro interminable. Y entre las ramas algo se reía, una risa baja, burlona, que parecía disfrutar del miedo de los hombres. El pelotón estaba atrapado, y lo peor estaba por venir. El bosque había cambiado. Lo que antes era un sendero conocido se transformó en un laberinto imposible. Los soldados se miraban entre sí, jadeando, con las armas firmes pero las manos temblorosas. Nadie se atrevía a decirlo, pero todos lo pensaban. Estaban atrapados. El silencio que siguió fue aún más aterrador que los gritos de la noche anterior. Ni el río, ni las aves, ni el viento se escuchaban ya. El mundo parecía detenido, como si alguien hubiera apagado la realidad para observarlos en un escenario creado únicamente para ellos. Ramírez apretó los dientes y dio la orden de avanzar. «Mantengan la calma», dijo, aunque en su voz se notaba el quiebre. Apenas habían dado unos pasos cuando el joven López se detuvo en seco. «Mi teniente», susurró con la voz quebrada. «¿Hay alguien allá?» Frente a ellos, entre los árboles, una figura se dibujaba como una sombra estática. Era humanoide, pero demasiado delgado, demasiado alto. Sus brazos caían hasta casi rozar el suelo. No se movía, solo estaba ahí, mirándolos. De pronto, sin previo aviso, la sombra se desvaneció y al mismo tiempo la voz regresó. Ese canto grave, imposible, que parecía nacer desde el fondo de la tierra. Esta vez todos lo escuchaban con claridad, y lo peor es que cada uno sentía que las palabras eran distintas, como si las voces hablaran directo a su mente, usando sus propios temores más íntimos. Torres había muerto la noche anterior, pero ahora alguien lo escuchó reír. Sí, era la risa de Torres, la misma que hacía cuando contaba chistes en el cuartel. Venía desde dentro del bosque, llamándolos por nombre, como si quisiera guiarlos. Ramírez apretó el rifle con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Sabía que lo que fuera que estuviera jugando con ellos no tenía forma, no tenía cuerpo fijo. Era una fuerza que se deslizaba entre sombras, que manipulaba los recuerdos y la razón, y lo peor era que cada minuto que pasaban en ese lugar se sentía más cerca de quebrarles la mente. El camino los llevó hasta una explanada en medio del bosque.
Ahí encontraron algo que jamás debieron ver. Un círculo de piedra, tan perfecto como si hubiera sido tallado por manos invisibles, rodeaba un altar cubierto de restos óseos. Había calaveras de animales, pero también humanas, colocadas con precisión milimétrica formando símbolos idénticos a los que habían visto en los troncos y en el abismo. En el centro del altar, un fuego negro, sí, negro, ardía sin consumir nada. Una llama imposible que no iluminaba sino que parecía devorar la poca luz que quedaba alrededor. Los soldados apuntaron sus armas instintivamente, aunque todos sabían que no servían de nada contra eso. Y entonces sucedió. Las sombras comenzaron a juntarse, a alargarse, a tomar forma alrededor del altar. Eran los mismos seres que habían acechado al pelotón. Figuras alargadas, mitad hombre, mitad bestia, con ojos amarillos que brillaban como carbones encendidos. Pero esta vez no se escondían, se mostraban con orgullo como guardianes de aquel ritual eterno. Uno de los veteranos, Salgado, cayó de rodillas y comenzó a rezar entre dientes, pero su voz se quebró cuando una de las criaturas se acercó tanto que pudieron verla con detalle. Su rostro era de un hombre, o lo había sido alguna vez. La piel estaba desgarrada, la mandíbula desencajada como si alguien hubiera intentado arrancarle la humanidad a la fuerza para transformarlo en algo más Sylvie. El fuego negro creció y de su interior emergió algo peor. Una figura aún más alta que las demás, envuelta en un manto de sombras que no dejaba ver su verdadero cuerpo. Era imposible de definir, como si el ojo humano no pudiera sostener su forma sin sentir dolor. Y sin embargo, todos sabían qué era. Un náhuatl. No el tipo de náhuatl de las historias contadas en los pueblos, sino algo mucho más antiguo, más brutal, más puro. Una fuerza que no pertenecía a este mundo, que usaba cuerpos y mentes como simples disfraces. Ramírez gritó la orden de abrir fuego, y el bosque tembló con el estruendo de las balas. Las criaturas retrocedieron, pero no cayeron. Los proyectiles atravesaban sus cuerpos como si fueran humo. El náhuatl, en cambio, levantó una mano y el tiempo pareció detenerse. Las balas quedaron suspendidas en el aire, vibrando como insectos atrapados en ámbar. Luego, una por una, cayeron al suelo. El fuego negro rugió como un animal hambriento y las sombras comenzaron a arrastrar a los soldados hacia el altar. López gritaba, luchando por mantenerse de pie, mientras Salgado era jalado por una fuerza invisible que lo arrastraba sobre la tierra como si fuera un muñeco. El pánico se apoderó de todos. Algunos disparaban sin control, otros intentaban correr, pero el bosque los devolvía una y otra vez al mismo lugar, frente al altar. No había salida. Entonces, Ramírez tomó una decisión desesperada. Con una granada en la mano gritó a sus hombres que corrieran, aunque no hubiera dónde, y mientras las sombras lo envolvían, retiró el seguro. La explosión fue brutal. El fuego negro se agitó, las criaturas rugieron y el bosque entero pareció colapsar sobre sí mismo. Los soldados sobrevivientes corrieron hasta perder la conciencia, perseguidos por gritos que no parecían apagarse nunca. Cuando despertaron, estaban de nuevo junto al río. El sol brillaba, los pájaros cantaban y el bosque era normal otra vez. Pero faltaban más hombres, y lo más extraño, el cuerpo del teniente Ramírez no estaba por ninguna parte. Nunca se volvió a saber de él. Los sobrevivientes fueron encontrados días después por otro destacamento, vagando sin rumbo, con los ojos enrojecidos y la mente rota. Ninguno volvió a ser el mismo. Algunos se quitaron la vida meses después, otros enloquecieron, y quienes aún respiran, nunca hablan de lo que ocurrió en la sierra. Dicen que en las noches más oscuras, cuando el viento sopla en la dirección equivocada, se escucha un canto grave que se mezcla con el rumor del río, y que si lo sigues, tarde o temprano encontrarás un altar escondido en el corazón de la montaña, un altar donde todavía arde un fuego negro, esperando el regreso de los hombres que una vez osaron interrumpir el ritual de los náhuatls. Y si escuchas atentamente, entre los susurros del viento, aún se oye una voz. La voz de Ramírez. Gracias por llegar hasta el final de esta historia. Si te atreviste a escucharla completa, significa que fuiste valiente, o quizás demasiado curioso. Recuerda que aquí en Historias de Horror
Siempre encontrarás relatos que pondrán a prueba tu mente y tus temores más profundos. Suscríbete, deja tu comentario contándome qué fue lo que más te estremeció. Y no olvides la frase que nos une en este oscuro viaje: dame todo tu miedo.